Ahora vamos a ver el tema 3.2, la participación histórica de los jóvenes en los movimientos sociales y políticos. Es muy importante, antes de hablar del contexto mexicano, ubicar el contexto global. En los años 60 y 70, después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo surgieron movimientos políticos y sociales liderados por las personas jóvenes, especialmente por estudiantes. En estos contextos no solamente fueron ellos quienes empezaron a hacer demandas a los políticos de ese tiempo, sino también se unieron obreros, campesinos y amas de casa en general, ¿no? Podemos ver en los años 60 en países como Francia, movimientos estudiantiles, en Cuba con la Revolución Cubana, y en México especialmente pues tenemos los movimientos estudiantiles que fueron del 68 al 71, ¿no? Es importante que podamos reconocer que estos movimientos políticos se fueron ampliando, puesto que lo que las y los estudiantes estaban pidiendo en ese tiempo también se vinculaba con otras problemáticas sociales, con otros grupos como los obreros, los campesinos, las amas de casa, etc. Eran demandas que tenían que ver con la desigualdad social, en donde había también partidos únicos en muchos países que eran autoritaristas. También es importante darnos cuenta de que una de las demandas principales que tenían estos movimientos juveniles era la petición de paz, ¿no? La petición de paz en el mundo era muy importante, y además también en esta época, justo en relación a estas demandas, es que surgen diferentes expresiones culturales y sociales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este sentido, pues surge esta nueva categoría social que, como ya lo hablamos, pues está de manera contundente a partir de los años 60, y hay nuevas necesidades y nuevas demandas que se agrupan con grupos más amplios de la sociedad, y que es necesario que podamos historizarlas para darnos cuenta de que muchas de las demandas que eran en el pasado siguen presentes, ya que no ha sido resuelto, ¿no? Los partidos políticos y, como les comentaba, convenciones nacionales, internacionales y algunas locales han puesto voluntad para poder incluir a las personas jóvenes. No ha sido de manera contundente, y por lo tanto el rezago en muchas de las cuestiones que ellos pedían en los años 60 siguen presentes. Algunas de las nuevas necesidades pues era una educación amplia, popular, de calidad, masiva, ¿no? En donde no solo se pudieran insertar las personas en la ciudad. Eso es muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, los movimientos políticos y sociales que aparecían en el país estaban concentrados principalmente en la urbe, ¿no? En la Ciudad de México principalmente. Esto significa pues, es que es un espacio en donde la categoría social de juventud ya se había afianzado bastante. En otros lugares, en otros contextos, incluso en el presente, siguen transitando de la niñez a la adultez, ¿no? Las personas se siguen casando muy jóvenes e incluso menores de edad, ¿no? Se emparejan hombres y mujeres y se convierten en padres de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso sigue sucediendo en el presente, un poco menos que antes, pero sigue pasando. Entonces es muy importante que veamos cómo algunas de las cuestiones, si no es un contexto urbano, no se ha transformado, ¿no? Entonces estas nuevas necesidades, ¿no? De mayor empleo, mayor educación y de calidad, ¿no? De calidad la educación y bien remunerado el empleo, pues son nuevas demandas, ¿no? Nuevas necesidades que se van generando y se crean nuevas demandas. Entonces por eso es que se empieza a hacer esta presencia de manera masiva, ¿no? Esta participación política y social, como les comento, se ve de manera contundente en los movimientos estudiantiles. En el movimiento estudiantil de 68, que se va gestando principalmente en la Universidad Autónoma de México, a este se le suman universidades como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la de Ciencias Biológicas, etcétera, el Colegio de México. Se va haciendo presente porque se empieza a exigir, además de la educación de calidad, inclusiva y laica,
también se incluyen demandas en relación al autoritarismo que se vivía en ese contexto en el país, que estaba vinculado con el partido único en ese tiempo, ¿no? Lo que se pedía entonces era que se diversificara la propuesta política del país para que entonces otras necesidades fueran cumplidas, ¿no? Ellos y ellas, tanto hombres como mujeres, que ya, como lo podemos ver en las fotos, ya hay una presencia importante de mujeres en la universidad. También es importante darnos cuenta de que las carreras a las que se insertaban y que sigue pasando en el presente tenían que ver con su rol de esposa, cuidadora y madre, ¿no? Era raro encontrar, o sigue siendo raro encontrar a mujeres en la arquitectura, por ejemplo, en las ciencias duras, ¿no? Entonces se veía más como maestras normalistas, enfermeras, ¿no? Pocas abogadas, pocas químicas, ¿no? Lo vemos más en las ciencias sociales y en las humanidades en donde están presentes. Pero bueno, aquí en estas fotos ya nos vamos dando cuenta que la presencia de mujeres es mayor que al principio, ¿no? Entonces estos movimientos estudiantiles estaban abogando por la educación de calidad, pero también por diversificar las propuestas políticas de esos tiempos. Como sabemos, el movimiento estudiantil en el país del 68 y en el 71, las manifestaciones masivas que existieron en ese tiempo pues fueron gravemente reprimidas por los gobiernos de esa época, y que de alguna manera pues sigue siendo una huella que está en la historia del país, que no se ha resuelto y que es muy importante que tengamos en cuenta todavía, ¿no? Entonces es importante que podamos identificar estas demandas y que podamos identificar también los procesos históricos en los que se fueron haciendo presentes las personas jóvenes. En ese sentido, nos damos cuenta que una vez que este movimiento social se hizo contundente, también se pudieron desarrollar o se pudieron gestar algunos otros partidos políticos. Las personas jóvenes que ya se habían escolarizado de manera amplia habían puesto el dedo en el renglón en construir también desde la base algunos otros partidos políticos, ¿no? Pequeños y con demandas específicas, pero también recordemos que empezaron entonces a aparecer en determinada etapa de la historia de México otros partidos que no fuera el único partido, ¿no? Con necesidades diversas. En esos partidos nuevos se insertaron personas jóvenes de muchísimas disciplinas sociales que entendían la realidad del país, que entonces dieron una visión novedosa respecto a las problemáticas que se presentaban, y que además también tenían la capacidad de aportar y de cuestionar, y por lo tanto de transformar la realidad, no solamente de las personas jóvenes, sino de todos los grupos etarios que se encontraban en ese momento, ¿no? Entonces aquí es un punto fundamental porque se empieza a diversificar, se empiezan a crear nuevas posturas políticas, nuevos partidos políticos, nuevas formas de hacer política desde una mirada novedosa, fresca y por lo tanto pues formativa, ¿no? Entonces es muy importante que podamos ubicarlo en el tiempo. Así es como sucede entonces la participación de las personas jóvenes en la política formal, ¿no? El caso de los partidos políticos pues es una de ellas, pero igual que en el presente, como podemos ver, la plataforma de las personas jóvenes en la política surge desde la base, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, considerando que a pesar de todo estos movimientos, de todos estos procesos históricos, de todas estas construcciones de agendas, etcétera, pues aún la participación política de las personas jóvenes es limitada, ¿no? Ahorita vamos a revisar un poco cómo es que necesitamos seguir apretando esos nudos para que realmente la participación política de las personas no sea solamente esté en las leyes establecidas, sino que sea una cuestión de hecho, ¿no? Además, como les comentaba, es importante pensar no solamente en los contextos urbanos en el presente.
Las personas jóvenes están en todo el país, ¿no? Con diferentes demandas, diferentes agendas, y es fundamental que podamos tomarlas en cuenta porque como en los 60 se enriqueció la visión y se enriqueció la forma de hacer política, también en el presente, ¿no? Como lo veremos a continuación, hay personas que de diferentes contextos sociales, culturales, políticos, económicos, que van aportando muchísimo a la política del país y que eso nos permite entonces identificar cuestiones que antes no se identificaban y que además pues dan elementos para transformarlos. Si bien, como lo comentamos, las personas jóvenes están insertas ya o fueron parte fundamental de construir nuevos partidos políticos, nuevas agendas políticas, en el presente sigue siendo muy limitado, ¿no? Como lo hemos revisado a lo largo de estos dos subtemas, nos damos cuenta de que esta etapa de la vida, al generar estereotipos tanto positivos como negativos, ha impedido que las personas jóvenes se inserten de manera contundente en la política, ¿no? Los positivos, los estereotipos positivos que ayudaban o que ayudaron en ese momento a darle impulso a que las personas pudieran entonces estar de manera masiva en la escuela, etcétera, y que los vieran como un cambio generacional en donde pudieran impulsar nuevas agendas y nuevas formas de aportar a la sociedad a través de su profesionalización. También los estereotipos negativos han influido en que las personas jóvenes, desde su percepción y desde la percepción de los otros, no se inserten de manera contundente en la vida política. La mayoría de los jóvenes parte de estos estereotipos negativos que la sociedad va generando al respecto de ellos. Por eso es importante cuestionarlos para poder llamar a más personas jóvenes a integrarse en la política, primero informal, como lo veremos más adelante, pero que eso sea impulso para poder reconocer que esas demandas y esas nuevas miradas que ellos y ellas van gestando se hagan presentes, ¿no? Realmente esta participación política y social es importante que la promovamos no solo en contextos urbanos, sino también en contextos rurales, semirurales, campesinos, etcétera. Normalmente la concentración de educación, información, participación o diversificación de los movimientos sociales sucede en otros espacios que no son la ciudad, más bien no sucede en otros espacios que no son la ciudad, ¿no? Entonces es importante que llamemos a participar a diferentes grupos poblacionales, no solamente en relación a la edad, sino también a otras características sociales como el género, la clase, la orientación sexual, la raza, la etnia, etc. ¿Cómo podemos entonces pasar de lo que se ha venido gestando a lo largo de la historia a un hecho contundente en donde la participación política de los jóvenes sea real? Primero tenemos que partir de lo que está escrito, de este trabajo que se ha hecho, de estas leyes que se han impulsado para que las personas puedan participar, que se llame a participar de manera formal y posteriormente hacer realidad esto. Tiene que haber voluntad política y voluntad de las personas jóvenes para poder hacerlo.